Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Le agradezco mucho, Herberto, la invitación para estar este rato platicando sobre la nueva normalidad y los escenarios que tenemos en este momento para México. Como decía Beto hace un momento, hay muchas maneras tal vez de enfrentar el análisis del momento presente. Seguramente ustedes, por su actividad empresarial, por la misma naturaleza del IESDE, estarán cerca de una gran cantidad de análisis a través de los periódicos, del Internet, a través de conferencias de análisis que en Puebla han sido siempre muy socorridas. Sin embargo, lo que vamos a intentar hacer en esta ocasión, como decía Beto, es algo un poco híbrido, que sí incorpora elementos de análisis político, sí incorpora algunas consideraciones en cuestiones económicas, sí implica una mirada sobre la realidad social mexicana, pero tratando de trascender justamente el puro análisis político, social, económico. Esto no solamente porque su servidor pues tenga una dedicación filosófica, sino porque, eh, lo voy a tratar de explicar de esta manera, cuando uno está muy metido en una realidad, muy fácilmente las cosas que nos rodean se vuelven parte del paisaje. Y de repente, aunque sean muy bellas o muy relevantes, no las vemos. Vaya, nos pasa esto muy frecuentemente en cosas sencillas de la vida, ¿no? Como mirar el cielo, como mirar sus estrellas en la noche. Que aunque estén ahí y aunque realmente sean cosas que nos pueden suscitar asombro, fácilmente pasan desapercibidas porque estamos metidos en nuestro enfoque, en nuestros asuntos, en nuestro ritmo, en el modo como ordinariamente suceden las cosas. Uso esta expresión de manera deliberada porque esta es la definición que da la Real Academia sobre lo que significa normal. Lo normal es lo que parece suceder siempre de manera ordinaria. Lo normal es lo que sirve a una norma o a una regla. Es decir, normal y norma tienen que ver, porque parece ser que lo normal de la vida está establecido como por ciertos cauces. No me estoy refiriendo a leyes en este momento, sino a ciertos procedimientos, a ciertos comportamientos, a ciertos roles sociales que hacen que vivamos la vida como de una manera encarrilada, fluida, todos los días. Justamente el escenario que hoy tenemos delante nos invita a tratar de reflexionar sobre la nueva normalidad, pero para poderla ver, para poder apreciar en dónde estamos y hacia dónde vamos, es necesario tal vez redescubrir cosas que han estado ahí siempre, cosas que han estado ahí punzándonos de manera a veces incómoda, pero que fácilmente se han vuelto parte del paisaje y que no nos hemos dado el permiso en algunas ocasiones de atender con suficiente fuerza como para poder percibir realmente el tejido profundo de nuestra realidad. La pandemia nos brinda una ocasión además especial para esto. La pandemia, pues sí, es un fenómeno sanitario muy importante que tiene implicaciones económicas que todos estamos sufriendo, pero desde el punto de vista de lo que algunos llaman sociología del conocimiento, desde el punto de vista de este fenómeno social que nos permite entender, está empezando a tener una dimensión heurística. ¿Qué significa esto que puede parecer ya parte de la pedantería propia de los filósofos que siempre nos regalan y no nos dicen mucho? Lo que significa es que la pedantería nos permite conocer, nos permite advertir algunos errores y aprender de ellos. La palabra heurística lo que significa es ese tipo, por ejemplo, de máquinas o de experiencias o de fenómenos que de repente nos visibilizan cosas y nos hacen abrir los ojos. Vaya, la pandemia nos despierta. La pandemia nos está ayudando a develar, a quitar el velo de algunas cuestiones y de repente, pues sí, encontramos algunas grietas, algunas heridas, algunas oportunidades importantes en la realidad que ahí estaban, pero que la pandemia nos está ayudando a mirar con más detenimiento. La pandemia en buena medida se inscribe en un conjunto de cosas que ya estaban pasando en México y en América Latina y en el mundo. Una primera de ellas es muy, muy importante. Yo la aprendí justamente cuando estudiaba allá en Puebla
y hoy tiene una relevancia capital para descifrar un poco parte de lo que nos está pasando. Y es entender que los grandes cambios que hemos vivido, no solamente este año, sino en las últimas décadas, no son cambios meramente políticos. Hay gente que cree que la clave más importante para entender lo que está pasando es de orden político. Y entonces buscan actores políticos, ideologías políticas, y se tratan muchas veces de simplificar estos escenarios complejos atribuyéndole a una fuerza política o a un grupo político la responsabilidad, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, en México, en Brasil y en otros países en donde hay una gran tensión social, una grave crisis económica y además un fenómeno sanitario de proporciones gigantescas. La política no logra ver muchas veces y descifrar los juegos profundos del poder, que son algo más que políticos. Algo similar pasa con el análisis económico. En su servidor, desde el año 2000, empezó a tener relación con algunos economistas cercanos al Fondo Monetario y al Banco Mundial, por cuestiones no precisamente económicas, sino por cuestiones de que fuimos enviados algunos a una misión para intentar renegociar la deuda externa de los países más pobres del mundo. Y ahí apareció, me acuerdo, yo estaba escuchando a una conferencia muy importante y de repente se sienta junto a mí porque había llegado tarde un señor. Empezamos a platicar y nos hicimos amigos, se llamaba Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs justamente ha ido madurando, evolucionando en su pensamiento económico y hoy una de las cosas tal vez más interesantes que nos regala es que tal vez la pandemia nos está ayudando a entender mejor que nunca cuánto no sabemos. Y esta observación la hace un economista y la acompaña inmediatamente del comentario de que muchas veces para entender también el mundo difícil, ¿no? De la generación, de la distribución de la riqueza, del modo como se está desarrollando un país, cómo se está disminuyendo la brecha entre ricos y pobres, etcétera, implica esfuerzos que van más allá del análisis económico. Esto no nos debe de extrañar si estamos bien instalados en la realidad. ¿Por qué? Porque las divisiones entre lo que es político, lo que es económico, lo que es mi vida privada y mi vida pública, los distintos aspectos de la vida, ¿no? A nivel histórico, sexual, político, religioso, moral, lo que sea, todo está conectado. Todo está conectado. No existen compartimentos estancos. Lo que existen son ciertamente áreas, dicen algunos teóricos, sistemas, que se irritan mutuamente, pero todos están de alguna manera interactuando. Claro que el sistema político es distinto al sistema económico. Las personas, sobre todo ustedes, ¿no? Empresarios y expertos en cuestiones de negocios, saben muy bien que la economía, por ejemplo, tiene su propio código, su propio lenguaje, sus propias normas, distintas a las del derecho o a las de la psicología. Es decir, claro, cada territorio tiene su ámbito, su método, su objeto. Y sin embargo, todos los ámbitos estos, reflexivos, científicos, académicos, están unidos en una misma realidad. En la realidad, todo está conectado. Todo está conectado. Y mucho del arte hoy del análisis está en descubrir cómo es que las cosas están conectadas. Cómo el medio ambiente afecta el desarrollo económico. Cómo el desarrollo económico afecta el desarrollo político. Cómo el desarrollo político tiene que ver con las inquietudes sociales legítimas o ilegítimas que de repente suceden en una comunidad particular. Perdón por esta larga introducción, pero es para asentar realmente nada más una sola cosa. Es muy importante intentar trascender las miradas, digamos así, segmentadas, disciplinares, tradicionales, y arriesgarnos a tratar de tener una mirada más profunda, que trascienda estas, por ejemplo, el análisis de los puros juegos de poder o de los puros intereses económicos, porque hoy más que nunca, vaya, todos estamos desconcertados en la pandemia, no solo porque es incómodo estar recluidos, sino porque todos, aunque no lo digamos con palabras muy sofisticadas y académicas,
advertimos que hay una nueva complejidad emergente. Todos advertimos de una u otra manera que hay mucha información en el Internet, pero que no es fácil de procesar. Que hay mucha información, pero que parte importante es fake news. Que hay mucha información, memes, chistes que conviven con análisis científicos, académicos muy sofisticados y que todo revuelto no es fácil de discernir. Estamos un poco desconcertados por la nueva complejidad emergente, en donde no solamente es compleja por los muchos saberes que de repente fluyen a través de nuestra pantalla en la computadora, sino que es compleja porque conviven la verdad con la mentira, el poder con la economía, el medio ambiente y el sexo. Conviven los intereses muy particulares que yo puedo tener como empresario con mis inquietudes académicas y con mi realidad matrimonial. Y todo de repente se entrecruza y genera esta realidad que estamos viviendo hoy, ciertamente no fácil de digerir. No fácil de digerir. ¿Qué nos permite ver la pandemia? ¿Qué cosas ya estaban ahí y que hoy la pandemia, como con una especie de capacidad de amplificación, nos permite ver mejor? Primero, digámoslo así, en, en la vida social, pero más que la vida social, en lo que algunos filósofos llaman el mundo de vida, es decir, acá abajo. Cuando tú y yo dejamos nuestras poses y nuestras solemnidades, pues estamos en la vida real, con nuestros niños, con nuestra esposa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Y en esa vida real, operan muchas cosas. Sobre todo, por ejemplo, opera mis convicciones, mi subjetividad, mi mundo, no el mundo de allá afuera, sino mi mundo aquí mental, cómo yo me percibo, percibo a los demás. Y ahí abajo, en ese mundo, que los filósofos llaman, los sociólogos llaman mundo de vida, oh sorpresa. Desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, México se ha caracterizado por importantes rezagos en materia de desarrollo para las personas. La pandemia nos está ayudando a visibilizar el tamaño y la gravedad, más que cuantitativa, cualitativa, de la pobreza, la exclusión y la inequidad. En otras palabras, todos a lo mejor hemos visto números sobre pobreza. Sabemos que más o menos un 55% de la población está debajo de la línea de la pobreza, dependiendo del método. Si vemos a la CEPAL o vemos el Coneval, pues sabemos que hay diferencias, pero más o menos por ahí. Más de la mitad de la población está debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, la pandemia nos está permitiendo de repente hoy tener una experiencia nueva que no es de orden cuantitativo, sino que es de orden experiencial, cualitativo. Tú y yo, si abrimos bien los ojos, nos vamos a dar cuenta hoy del rostro de las personas que están perdiendo su empleo, del rostro del mendigo de la calle, del rostro del enfermo de COVID, que a lo mejor ni siquiera fue atendido en cuidados intensivos. Mucha de la gente que ha muerto por COVID en México no muere en cuidados intensivos. Más de la mitad mueren fuera de cuidados intensivos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un conjunto de cosas acá abajo en el mundo de vida, que nos muestran que la pobreza no es solamente un dato cuantitativo, sino que hay múltiples pobrezas, múltiples fenómenos de exclusión y que cuando, por ejemplo, yo estoy necesitado de un servicio sanitario en momentos de pandemia, a lo mejor no voy a ser de los afortunados que van a tener cuidados intensivos, cápsula y respirador artificial y este tipo de cuidados que vemos en algunos videos por ahí en YouTube. En otras palabras, la pobreza hoy, pobreza en sentido amplio, no solamente pobreza de ingreso, sino la pobreza educativa, la pobreza de capacidad de ingreso a los servicios de salud, etcétera, hoy es más visible que nunca. Las redes sociales lo están mostrando con gran fuerza. El grado de polarización, que es un tema que vamos a estar tocando en otros momentos en esta exposición, se debe a muchas cosas. El grado de polarización y de tensión social. Parte de eso
brota de fenómenos muy amplios de ignorancia. Hoy hay gente, no solamente que no ha ido a la escuela, sino aún gente que ha pasado tal vez hasta por los estudios universitarios, que a la hora de que expresa sus ideas, de que manifiesta sus opiniones, sus compromisos en las redes sociales, lo que manifiesta es que hay profundos déficits educativos y que en vez de hacer una reflexión crítica, inteligente de lo que está pasando, o de lo que nos regala el gobierno, o de lo que se dice simplemente en la sobremesa a la hora del café, en vez de usar su razón para cuestionar, para preguntarse, muchos de nosotros repetimos lo que otros piensan y lo que otros dicen. No me refiero solamente al fenómeno del borreguismo ordinario, que ahorita para el análisis político que vamos a tratar de hacer brevemente va a ser muy importante. No solo me refiero al borreguismo ordinario, de que hay algunos que no piensan mucho, son un tanto irreflexivos y repiten cosas, o se dejan acarrear por su líder sindical o su líder de no sé qué. No, me refiero aún a fenómenos aparentemente no identificados con el borreguismo, pero que suceden con mucha frecuencia. Perdón, pero voy a ser muy concreto y punzante. No sé si a ti te ha pasado que de repente tú y yo a lo mejor vemos un video de Carlos Loret. Ah, nos parece interesante, nos parece acertado, nos gustan algunas frases, y unos cuantos minutos después estamos en nuestra red social